desyodasas en diferentes partes del organismo, cerebro, pituitaria, corazón, el músculo esquelético, obviamente la tiroides. En el caso de la D3, la piel, el cerebro, la placenta, el útero y sitios donde se genera inflamación. La grasa también forma parte del D1, D2. Obviamente en los órganos como el hígado, el riñón y la tiroides. Fisiológicamente, esto trae a colación el transporte de las hormonas tiroideas. Obviamente, el marco principal del transportador es la globulina transportadora de tiroxina. El segundo, la transtierina, es una prealbúmina transportadora de tiroxina. Y cuando se saturan estos dos sistemas, se usa la albúmina. La hormona que es activa es la que va libre. Aquí podemos ver el incremento de este binding o esta unión con drogas relacionadas como los estrógenos, el tamoxifeno, que son corticosteroides, andrógenos, los receptores de moduladores de estrógenos selectivos como la furosemide, el muy conocido diurético, la aspargaminasa, eh, que también hacen un decrecimiento de esta unión. Aquí estamos hablando de una acción inversamente proporcional entre un medicamento y otro, que hace mejor unión y uno que desestimula o decrece o desfavorece la unión. El caso, por ejemplo, de la metadona y la heroína, acción incremental. En el caso, por ejemplo, de los salicilatos, el ácido mefánico, decrece. El clofribrato, el fluoracilo también incrementa, la fenoteína, la carbamazepina, dos medicamentos muy importantes, lo hace decrecer esta unión. Y los sistemas, de los factores de los sistemas, pues obviamente las asociaciones como las enfermedades básicamente de hígado, las infecciones asociadas a virus, HIV, y también algunas asociaciones de cuadros o enfermedades, perdón, cuadros patológicos asociados a porfiria o la porfiria como tal, la enfermedad porfiria como tal, la porfiria como enfermedad, que son, digamos, dentro de lo más habitual. Fisiológicamente, para la generalidad de esta presentación, la excreción de la tiroxina en condiciones normales, la T1 aproximadamente medio, o sea, el tiempo de la vida media de la tiroxina de 6 a 8 días. En hipotiroidismo anda en 10 días y en hipertiroidismo en 3 días. Esta es una nota muy importante. El hígado puede eliminar por conjugación sin desyodación y tiende a sufrir circulación enterohepática. La regulación de la función tiroidea propiamente la podemos ver en esta cuadro, en esta opción visual escolarizada que habla de la presencia de dopamina, de los glucocorticoides, retinoides como tal negativo, a la acción de la pituitaria y la liberación de TRH con la disminución o inhibición de la SST. Y en la glándula tiroides, al mismo momento, podemos observar una salida de la TSH con una inhibición de la T4 y T3 en la acción de la pituitaria. Al aumentar la cantidad de yodo, disminuye la acción de la glándula tiroides. Es una estructura sencilla. Podríamos indicar que las acciones de las hormonas tiroideas
entran a la célula por transportadores, transportador de la número 8 del ácido monocarboxílico, el MCT8, conocido, el MCT10, el OATP1C1, que es un transportador de aniones orgánicos, y grupo de superfamilias de receptores nucleares de factor de transcripción, que también están presentes. La T3 tiene una afinidad bastante alta, 10 veces mayor que la T4, que es una parte importante por la TR, y la unión de elementos de respuesta a hormonas tiroideas también es importante mencionarlo en el TRE. ¿Qué debemos saber de las acciones de las hormonas tiroideas? Las TR son ubicuos, son generadas o pueden ser generadas en la metamorfosis, por ejemplo, de las ranas. En neurogénesis puede generar quetinismo, crecimiento como tal, y son termogénicas. Disminuyen el tiempo de días. Horas, farmacodinámicamente hablando, tiene varias tomas al día, tiene un mayor costo y presenta el riesgo de tirotoxicosis. Entonces, es una opción siempre a valorar, pero con esta situación negativa. Las recomendaciones de manejo, existen presentaciones como liotironina, levotiroxina en 4:1, que indica la práctica que no es recomendable, a pesar de que existen en las presentaciones farmacéuticas para este manejo farmacológico. Eventualmente se puede usar una única dosis semanal de levotiroxina como tal. Hay gente que obviamente olvida una dosis,
al día siguiente, pues sencillamente aumentar o duplicar esta dosis. La levotiroxina aproximadamente en su dosis es de 1.7 microgramos por kilo de masa corporal magra. Es a las embarazadas hipotiroideas se les debe aumentar la dosis, obviamente. Y el tratamiento para para hipotiroidismo subclínico, tiene que tener un tratamiento individualizado. No hay una evidencia clara sobre la efectividad al no favorecer el proceso de mejora con cada uno de los pacientes y con el comportamiento de cada uno de los pacientes. El hipotiroidismo congénito se debe buscar en el 100% de los recién nacidos. Otro de las recomendaciones de manejo general, el tratamiento con levotiroxina para pacientes eutiroideos con nódulos tiroideos fríos, con el objetivo de disminuir la TSH, no son recomendadas. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, el tratamiento con levotiroxina. En algunos momentos el tratamiento puede ser importante su uso para pacientes hipotiroideos con nódulos tiroideos fríos, como lo indicamos, y el manejo de cáncer tiroideo bien diferenciado que incluya la levotiroxina pre y post tiroidectomía. Aparecen ahora los antitiroideos en una clasificación que interfiere básicamente con la síntesis de hormonas tiroideas, por eso se llaman antitiroideos. Están los inhibidores iónicos, obviamente el yodo normal y el yodo radioactivo. Otros antitiroideos como tal, los tiourilenos, derivados de la anilina, como las sulfonamidas, y los fenoles polihídricos. En general, estos bloquean 3 procesos mediados por la peroxidasa tiroidea que vimos al inicio de esta presentación, mediante la oxidación del yodo, la yodación de la tiroglobulina, la conjugación de los yodotirosilos para formar yodotironinas. Los antitiroideos como tal, y aunque su bloqueo de la peroxidasa tiroidea es rápido, inmediato, tiene una acción clínica demorada. La razón de esto es que el coloide hay normalmente que en el coloide hay mucha tiroglobulina yodada y conjugada almacenada y que tiene que agotar sus reservas primero para la efectividad terapéutica. El propiltiuracilo además puede inhibir parcialmente la desyodación de T4, T3. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Hay unas cajitas de algunos de los productos que pueden interferir o ser de riesgo en el caso del tirostat de 50, que es propilburacilo de 50 miligramos, que pueden generar algún tipo de acción antitiroidea como tal, igual el metamizol, que ya lo habíamos hablado también. Aquí podemos ver una comparación de la unión proteica, de la vida media en plasma. Vean ustedes las diferencias que son importantes. 75 minutos en uno, por ejemplo, en la T media en plasma del propiltiuracilo con respecto a las 4 o 6 horas del mitamizol. Se concentran ambos en la tiroides, el metabolismo como tal incrementado a nivel, normal en el caso del propiltiuracilo y deprimido o disminuido en el metamizol, en el caso de daño hepático, daño al hígado, ambos parecen actuar en forma habitual, normal. Una dosis
que nos permite tener un seguimiento adecuado y una adherencia terapéutica correcta, no 4 veces por semana, 1 o 2 veces al día. Guarda una diferencia importante. El paso de la placenta, muy bajo. El de la leche materna también muy bajo. Y presenta esa generalidad como tal en estos dos medicamentos. Los inhibidores iónicos, aquí tenemos a los tiocianatos, el perclorato y el fluoroborato. Los inhibidores de transportador paralelo, como habíamos hablado de sodio, yodo, conocido como el NIS, el tiocianato se encuentra en el alcohol, también se encuentra en el cigarrillo como producto metabólico del nitroprusiato, lamentablemente. El yodo, altas dosis genera inhibición de la liberación de hormonas tiroideas, eso lo conocemos desde hace mucho tiempo. El efecto del yodo es casi tan rápido y potente como el de una tiroidectomía, es decir, la cirugía de extensión de la tiroides. Es curioso, pero a pesar de que he leído varias ponencias sobre el uso del mecanismo de acción del yodo, siempre llegamos a la conclusión de que el mecanismo es incierto. Aquí la palabra poco claro realmente es más incierto como tal. Los efectos desaparecen con el tiempo. No permite ser una estrategia de uso crónico, obviamente. Y a pesar de que también sirve como protector tiroideo después de un accidente nuclear derivado de, por ejemplo, de una exposición, la administración de 30 a 100 miligramos de yodo por día o una gota de Lugol que tiene 8 miligramos aproximadamente, pueden ser una buena opción terapéutica. Luego aparece el, el yodo radioactivo, definido como aparece acá, el yodo 123, el yodo 131. El 123 con una vida media de radiación gamma de 13 horas y el 131 con una vida media de radiación beta y gamma de 8 días. Ambos de uso diagnóstico y obviamente terapéutico, con cierto grado de precaución en ambos casos. Y ese es el fin de esta presentación. ¿Dudas? Todo bien. ¿Todo claro? Ok. Vamos a ver. No sé si ya pueden ver la siguiente pantalla. Sí. Este inicia con algo que me gustaría eh, trabajar el día de hoy y que escuchar mm, en una generalidad la opinión sobre este caso clínico de los que quieran participar en este cuestionamiento de este caso clínico y de este problema. Dice que este caso clínico, el paciente, una paciente femenina de 49 años de edad, es una secretaria, quien se queja de fatiga, palpitaciones frecuentes, pérdida de peso de 8 kilos, con un grado de nerviosismo e irritabilidad desde hace 3 meses.
Se presenta habituando que su padecimiento actual lo relaciona a un temblor de manos en el último mes. Dice que cada vez más frecuente, con un aumento de picazón, de prurito y amplia sudoración. En la exploración física por parte del residente, se nota una piel caliente, roja. Se ha podido escuchar sectores de ruidos cardíacos con un latido bastante fuerte, con una frecuencia de 102 por minuto. Tiene un índice de masa corporal de 24 y a nivel de cuello hay un dolor al presionar el cartílagos propiamente de la tiroides y el cricoides, perdón. Anda con una TA, una presión de 140/95 y el resto de la exploración física presenta valores normales. En la batería de examen de gabinete, los estudios de laboratorio presentan una prueba de hemograma del pH con 8,000 leucocitos, 35% de linfocitos y 60% de neutrófilos. Puede ser con una glucosa de 86 miligramos por 100 mililitros, urea, creatinina, ácido úrico normales, un colesterol que maneja de 198 miligramos por 100 mililitros y un examen general de orina normal y un electrocardiograma con una taquicardia sinusual. Dicho esto, me encantaría escuchar brevemente en la relación del caso clínico, ¿qué diagnóstico presuncial establecería usted y por qué? Inicialmente, me gustaría hacerlo de una forma abierta. Si no tenemos candidatos, me gustaría hacerlo individualizado. ¿Alguien quiere opinar al inicio de este cuadro clínico sobre esta situación? Doc, Escucho. a mí me parece que es un caso sugestivo de hipertiroidismo, porque la clínica, bueno, sí tira eso. Okay. ¿Qué otros estudios realizarías? Ver cómo está la TSH y también el T4 libre y el T3. Excelente, excelente, muy bien. Esa es una, Fernando, excelentísimo. Esa es una, ¿verdad? Porque vemos que el examen de gabinete que nos está generando la primera exploración es todavía muy residual. O sea, no estamos pensando realmente en tiroides y eso es claro. María Fernanda, ¿estás de acuerdo? María Fernanda Mora, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. ¿Y por qué estás de acuerdo? Porque me parece que esa es la forma correcta de abordarlo. ¿Qué parámetro, María Fernanda, visualizad vos en esta auscultación inicial que te llama a pensar como Fernando en hacer esa T3, T4? A ver, Gloriana Arias, ayúdale un poco ahí a María Fernanda. David, dime. La taquicardia, la sudoración, la pérdida de peso. Claro, súper bien, pérdida de peso. ¿Cómo está esa piel, David? ¿Cómo está la piel de la paciente?
Esto presenta sudoración. Sudoración propia mucho de un problema hormonal, casi siempre. Entonces, aquí podemos visualizar que no necesariamente en los cuadros clínicos, a pesar de que no tenemos todas las cartas para jugar en muchas oportunidades, bien lo dijo David, aquí hacen falta exámenes de gabinete para tener una correlación de la patología más clara, pero sí tenemos algunos indicios, como lo dice David, como lo está comentando también David, David Alejandro, que la parte fundamental es fijarnos en esos pequeños detalles. Entonces, esos pequeños detalles hacen que esta correlación, en este caso clínico, nos permitan saber cuál sería el diagnóstico diferencial, cuáles son los factores de riesgo que llevaron a esta enfermedad. Y ahí sí me gustaría volver a cuadrar la idea. Ya podríamos indagar que el diagnóstico diferencial está generado en el requerimiento y la necesidad de un análisis hormonal por T3, T4 y que los factores de riesgo que llevaron a esta enfermedad están explícitos en uno de ellos, potencialmente en la caída de peso. Pero, María Noelia, ¿qué otra cosa podríamos hablar, además de la caída repentina de peso? ¿Qué otro fundamento eh, de esta auscultación podríamos validar? Doc, tal vez mucha sudoración. Esa es una por piel, como estoy de acuerdo que lo comentamos ahora con David. Pero ¿qué otra cosa más? ¿Hay alguna incidencia interesante a nivel cardiovascular que ustedes vieron con Mauro? Ah, Y taquicardia, Doc. tiene taquicardia. Ese es un factor interesante, no despreciable, ¿verdad? El electrocardiograma indica también una presencia sinusual. Y si alguien me puede recordar, ustedes tenían examen hoy, pero no lo tuvieron, no sé por qué todavía. Ahorita lo voy a saber, como en unos minutos. Pero, ¿qué es una taquicardia sinusual? Roberto, ¿estás ahí? Roberto Román, sí. Contame qué es una taquicardia sinusual. Háblame un poquito de eso. Doc, tal vez como una arritmia que hace que sea más rápido de lo normal, digo yo. Es un Ritmo cardíaco. aceleramiento, un tamborileo eléctrico, bioquímico. Eléctrico. Ok. Entonces, eh, María Noelia, no he terminado contigo. Ya tienes un tamborileo eléctrico. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Qué carambas tiene que ver con lo que está pensando David Alejandro de hacerle un T3 y T4? ¿Qué carambas tiene que ver eso con María Fernanda, que quería hacerle, por ejemplo, el control de temperatura? Está sudando, está agitada. ¿Qué sensación te deja el que haya ido a consulta, no por taquicardia, sino por manos temblorosas? María. Bueno, creo que, bueno, es que la taquicardia y el tremor están muy relacionados, digamos, con, o sea, como una respuesta del sistema nervioso a estos estímulos que se están dando, y además que en el hipertiroidismo, pues, una de las cosas más importantes es que se acelera el metabolismo. Entonces, Brillante, brillante, ¿cierto? Hay aumento de metabolismo y entonces por eso, como dijo David, ¿qué le pasa al paciente? Pierde peso. Ese es uno, ¿verdad? Esa es una de las partes. Excelente, María, muy amable. Entonces, teniendo ese acervo de datos, ¿cuáles son los factores de riesgo que llevaron a esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo?
Andrés, ¿qué es un factor de riesgo para llevar una enfermedad como esta? La chica solamente va a auscultación porque le tiemblan las manos, pero ese es un factor de riesgo. No, es algo que suele exacerbar o puede aumentar que se produzcan. Excelente, Juan José, claro, ¿verdad? Entonces, es claro que los factores de riesgo que estamos visualizando en este caso clínico habitual, en una pregunta de examen generalizado, favorecen el concepto. Y desde luego, ¿qué estudios solicitaría usted para confirmar el diagnóstico y por qué? Pues bueno, sí, obviamente la T3, T4. ¿Qué le podemos hacer más? Un ultrasonido de tiroides para ver si no hay aumento de ella. Súper, excelentísimo. ¿Quién fue quien me dijo eso? Abril. Ah, excelente, Abril. ¿Sabes por qué eso es súper excelente y tienes una bonificación de mi parte a futuro? ¿Sabes por qué? Porque la auscultación, ¿cómo la hizo el médico residente? ¿Qué hizo el médico residente al tocar y presentir él o sentir él, aunque la residencia hace que uno tenga la habilidad de extrapolar mucho de lo que la auscultación te genera, pero la auscultación es una parte de, ahí tenemos que hacer algo importante, es verificar realmente cómo está la tiroides. Entonces, desde luego, algo más que debamos hacer con esa paciente antes ya de proceder a un diagnóstico definitivo. Anticuerpos. Tiroideos. Correcto, súper. Dime, Fernando, sí, ahí te escuché. ¿Qué más, Fernando? Dime, perdón. Anticuerpos. Anticuerpos, claro. ¿Cuáles? El TRAB Ajá, y muy bien. creo que el otro Excelente. era TI, Súper. no, TSI. Y un TSI, claro. ¿Por qué? ¿Qué estás buscando, Fernando? ¿Qué estás buscando con esos exámenes de gabinete? A ver, bueno, la causa, si es autoinmune. Sí, es autoinmune, si es una enfermedad inmunológica. Muy bien. ¿Y lo descartás o lo generás? Muy bien. ¿Quién me habló más por ahí? No sé si fue Abril también o María Fernanda o quién fue quien me habló más. No, fui yo, Raquel, igual que Raquel, lo mismo dime. que Fernando. Sí. No, que eran anticuerpos tiroideos. Correcto, claro. ¿Por qué? Porque ahí te da ya la base total, integral, de que es una enfermedad relacionada a la glándula tiroides. Excelente, muy bien. Súper bien, excelentísimo. Ok, entonces, basado en ese formato, el hipertiroidismo genera datos de laboratorio y gabinete clásicos, claves, definidos. Ya usted nada más lo tiene que leer cuando el microbiólogo le entrega a usted los datos y ve que la TSH, perdón, la hormona estimulante de tiroides, generalmente está disminuida hasta un menos 0.1 en microunidades internacionales por litro. En la normalidad está en 4.5 a 5. El T3 y T4 por encima de esos límites normales. En ocasiones se solicitan anticuerpos antitiroideos. Muy bien. Claro, para saber si es una tiroiditis autoinmune. Si se debe utilizar un gamagrama tiroideo, súper, un ultrasonido, claro, y un TAC de cuello no estaría mal. Pero todo lo que dijeron ustedes es correcto. El abordaje de cada uno de ustedes en las observaciones que hicieron es el adecuado, es el correcto, es el que uno espera de un residente inicialmente. Hablando un poco más de la glándula tiroides, esto desde el punto de vista, a pesar de que este no es un curso de fisiología ni de anatomía, sí permite el marco de recordación general en la escolaridad del mismo, está situada en la parte anterior inferior de la laringe, justo debajo de la nuez de Adán. Está constituida por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea. Esta es el responsable de la síntesis, almacenamiento y secreción de las hormonas L-tiroxina, ya denominada T4, y la
tironina, perdón, la T3, que derivan de la tirosina, que ya conocemos y que contienen 4 y 3 átomos de yodo, respectivamente endógeno. Habíamos hablado ya de la función de la glándula tiroides en la generalidad, hablamos de que es responsable del control metabólico del organismo. Por eso tenemos que tener claridad en el desgaste metabólico que mencionaba uno de ustedes en el proceso del caso clínico anterior, esencialmente en el funcionamiento de todos los tejidos corporales, es muy importante, y secreta las 2 hormonas que ya hemos hablado hasta la saciedad. Ahí están de nuevo, no, imposible no recordar estos nombres. Sus grupos fenólicos a los que les gusta la química son grupos bifenólicos yodados, hidroxilados en ambos casos, carboxilados también. Estas hormonas se sintetizan en forma rápida realmente, fuera de las células en el coloide, ¿verdad? Y el costarricense promedio, aquí en Costa Rica, tipológicamente, igual este no es un curso de epidemiología, ni mucho menos, pero etimológicamente el costarricense promedio, el 7% de la población sufre de algún cuadro relacionado a la tiroides y el coloide. Ahí tenemos una expresión de cómo aparece el coloide en la estructura anatómica. Esta es una expresión de cómo las células de tiroides captan el yodo, expresión escolarizada. Y la podemos ver con mayor capacitancia, donde la molécula de sodio y la de yodo participan en ese modelo de sodio en el marco extracelular para reingresar el sodio, manteniendo la clásica bomba de sodio y potasio, y donde el ingreso del yodo favorece hacia el coloide la acción derivada de la presencia, de la formación, perdón, de la presencia y formación de las 2 hormonas. Aquí podemos volver a ver cómo el yodo hace la transición hacia la parte interior. El yoduro es oxidado por la enzima peroxidasa que hemos hablado ya en este proceso, generando el yodo 0. Estas células sintetizan la proteína de tiroglobulina como tal, que se nota en esta escolaridad visual. El yodo se añade entonces, se anexa, se apega, se combina con la tiroglobulina. Y este aminoácido, tirosina, que está en el interior del folículo formado por la parte de una proteína, que es la tiroglobulina, presenta ese visual escolarizado. Vamos a bajarlo un poquito. Esa es la parte estructural de esta sustancia. Al añadir el yodo a los residuos de tirosina, entonces aparece esta misma molécula yodada. Los residuos de tirosina se unen de 2 en 2, siempre bioquímicamente es la forma con lo que se manejan. Los residuos de tirosina también se unen de 2 en 2. Sobre los grupos hidroxilos fenólicos. Los residuos de tirosina se unen igual a los grupos fenólicos. Y por último, los residuos de tirosina de nuevo se van a volver a unir a los grupos fenólicos hidroxilados.
en el último trance, la proteína, aquí es donde quería llegar, la proteína se rompe liberando la hormona T4. Es una sucesión bioquímica que permite entonces la liberación de la T4. Visualmente aquí vemos la tiroglobulina yodada, que es un proceso dentro del coloide, un proceso de endocitosis, conjuntamente con el lisosoma, genera este grupo, esta unión, que va a ser segregado al fluido extracelular, es decir, en este caso la sangre, el conducto sanguíneo. La tiroglobulina se hidroliza liberando las hormonas tiroideas. Es exactamente igual, pero aquí sobre el T3, ¿verdad? Las hormonas tiroideas son liberadas. La hormona tiroidea ajusta el nivel de actividad basal de las células. Y wow, glucosa con ácido graso, o el T3, T4, genera energía. Eso, en la síntesis, las hormonas tiroideas se van a reunir con se van a unir, perdón, con los receptores intracelulares, modificando la expresión de genes también en el núcleo celular, favoreciendo este proceso de adaptación intracelular. Entonces, en palabras castizas, el mecanismo de acción de la hormona tiroidea es la unión a receptores tiroideos en el núcleo por la T3 y estos a su vez al receptor X retinoide. Se forma un complejo hormona-receptor y se une al ADN por una singularidad que aquí se conoce como los dedos de zinc y aumenta o disminuye la expresión de los genes. El complejo es un factor de transcripción nuclear, se le conoce con ese nombre. Hay dos genes humanos para receptores tiroideos, alfa en el cromosoma 17 y beta en el cromosoma 3. Cada uno forma dos ácidos ARN mensajeros diferentes y por tanto varias proteínas, entre ellas la TRB beta 2 que se localiza en el cerebro, que no se tiene clara la función, la TR alfa 1, la TR alfa 2, la TR beta 1 está para el resto de los tejidos. El efecto de las hormonas tiroideas genera un aumento de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Es lógico, ya lo vimos arriba en uno de los cuadros escoláricos en los cuales hablamos de la presencia de el ingreso intracelular de sodio. Muy importante, produce calor. Con eso nuestra paciente decía que tenía la piel caliente. Hay un alto consumo de oxígeno, de hidratos de carbono y de lípidos. Hay glucogénesis, ¿verdad? Hay lipólisis. Hay degradación de proteínas. Hay una actividad del sistema nervioso simpático. Por eso todo se une. Lo que dijo Mauro en sus clases, el doctor Mauro, es muy importante porque el sistema nervioso simpático está involucrado de lleno en esta liberación de hormonas de la tiroides. ¿Cómo se eliminan las hormonas tiroideas? El hígado es el principal sitio de desintegración de las hormonas tiroideas, que no se les quita el yodo, que no se yodan. El hígado, entonces, muy importante. La T3 y T4 se combinan con el ácido glucurónico y sulfúrico y con desaminación oxidativa y descarboxilización pasan a tetrayodo tiroacético, el TETRAC, y el triyodo tiroacético, el TRIAC, excretándose por vía biliar. Curiosamente, nota anecdótica, muchos pacientes que tienen piedras en la vesícula sufren de cuadro de tiroides.
Y esto lo estoy contando anecdóticamente, porque si alguien me pregunta en el grupo, oiga, doctor, ¿y tiene algún motivo etiológico esta situación? Bueno, lo que le podría decir es que curiosamente, no es patognomónico, pero sí se ve en casos clínicos estadísticos una alta incidencia. Los derivados conjugados se hidrolizan en el intestino, liberando de nuevo la hormona que entra en el circuito enterohepático, generando una prolongación de la semivida. A veces hasta un 20% de tirosina se elimina en heces también. Importante también hacer examen de heces. La liberación excesiva de hormonas tiroideas produce entonces hipertiroidismo. La causa más frecuente de hipertiroidismo es una enfermedad que ya usted conoce y es la enfermedad de Graves. Voy a hacer un pequeño receso. Vamos a un descanso y regresamos en 10 minutos, 10, 15 minutos. Gracias.